Y hoy tenemos a un genio de una de las terapias que es una de las terapias que más complementa a la decodificación, que es la hipnosis. Y él es Armando Yarosky, y nos va a hablar sobre hipnosis clínica reparadora. Y bueno, lo tenemos acá ya en línea telefónica, así que lo vamos a saludar. Buen día, Armando. Buenos días, Moni. Gusto en saludarte. Gracias, Armando. Un placer tenerte con nosotros. Vos que estás en 29 países y que en este momento poder tenerte por teléfono mínimamente, la verdad es un placer. Gracias. Para mí es un lujo estar con vos y con tu audiencia. Y realmente también, gracias, muchas gracias. Y también es un honor que, bueno, que estés en nuestro instituto. Sabemos que estás en los mejores institutos del mundo, y así que bueno, es un halago también que estés en el nuestro y que Gracias. colabores con esta maravillosa terapia que es la hipnosis clínica reparadora, que es de tu autoría, que es de tus propias investigaciones, para con la decodificación. Hablanos sobre hipnosis. Bueno, lo primero cuando uno habla de hipnosis es tratar de explicarle a la gente qué es lo que no es la hipnosis. Sí, tal cual. Porque la gente tiene una noción de la hipnosis que viene de los espectáculos. En realidad lo que hay en los espectáculos, no digo que no es hipnosis, son fenómenos hipnóticos, a veces complementados con trucos, con arreglos y qué sé yo, pero fundamentalmente se trata de fenómenos agresivos, donde se intenta captar a la gente más sensible, más sugestionable, y llevarla a niveles catatónicos, a niveles de pérdida de contacto con la realidad. Eso no es lo que pueden encontrar en la hipnosis clínica. La hipnosis que aplicamos los psicólogos, la hipnosis que se utiliza en un consultorio, es una hipnosis de grado medio, donde, y esto es muy importante remarcarlo, el paciente nunca pierde la conciencia. Si yo alguna vez me he topado con gente que naturalmente por su propia predisposición se puso así en un grado muy profundo y tuve que sacarla porque yo hablo todo el tiempo con el paciente. O sea, en hipnosis clínica reparadora nosotros dialogamos con el paciente. Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de focalización de la conciencia. O sea, así como cuando con una lupa concentramos los rayos del sol en un punto y en ese punto hacemos que arda un papel, con la hipnosis lo que hacemos es concentrar toda la capacidad del cerebro en un punto que es el punto focal donde va guiando la voz del hipnotizador, y entonces conseguimos resultados que no se pueden obtener en vigilia. Pero no es un estado de inconsciencia como supone la gente. En realidad es un estado de hiperconciencia, de conciencia expandida. Solo que esa conciencia expandida está focalizada en un punto. No es que las cosas no se escuchan, sino que no tienen importancia. O sea, uno privilegia qué es lo importante y qué es lo no importante. Y realmente se obtienen trabajos muy hermosos. Eso en general la hipnosis. Y lo que nosotros hacemos es hipnosis regresiva. ¿Qué quiere decir regresión? La gente cree que lo que pasó ya pasó y se acuerda un poquito de las cosas que ocurrieron, pero la memoria usual, la que usamos todos los días, es muy selectiva. El inconsciente no permite que nosotros nos recordemos de los dolores tal como nos dolió, porque si no, bastaría con haberse agarrado el dedo en una puerta para el resto de la vida no poder agarrar nada con la mano. Sí. ¿Me explico? Mira, Armando, dos cosas. Primero, con respecto a lo primero que dijiste, que esto de que mucha gente
y me incluyo, en algún momento pensé lo mismo, ¿no? Que la hipnosis era todo eso que yo vi en la tele, esa hipnosis circense, como yo lo llamo, ¿no? Pero también hay gente que quizás, y estoy hablando sin subestimar a nadie, porque estoy hablando de quizás profesionales, pero en otras áreas que hace un poco tiempo tuve una abogada que me dijo, no, hipnosis no, porque le tengo miedo, pero cuando le dije, ¿sabes qué es la hipnosis? No, la verdad que no, de lo que vi en la tele. Entonces cuando le expliqué que nadie le va a hacer nada ni decir nada que ella no quiera, que nunca pierde totalmente la conciencia del todo, cuando no hay ningún otro lado donde se pueda ir más que a lo sumo quedarse dormida, cuando digo, pudo darse cuenta que todo eso eran fantasías, que no es real, que nadie la va a hacer transformar en nada ni decir nada que no quiere y demás, y bueno, ahí es como que se relajó y pudimos trabajar con hipnosis. Y con respecto a lo segundo que estabas diciendo, ¿no? De esto de que eh, el cerebro te resguarda de alguna manera de los hechos dolorosos. Con respecto a la decodificación, nosotros lo que buscamos con la hipnosis muchas veces es ese código oculto de la enfermedad, que es un trauma vivido que la persona justamente no se acuerda, porque el cerebro te resguarda a tal punto que lo guarda en una carpetita en el inconsciente, entonces nosotros tenemos que... Como yo digo, en un cofre cerrado con llave. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es donde muchas veces no nos queda otra opción que recurrir a la hipnosis, porque es la única manera que haciendo una regresión eh, poder llegar. Y lo que nosotros vemos en los cursos que vos das es que la gente, todos tenemos tantas cosas tan guardadas que salen a la luz, pero ¿sabés qué es lo maravilloso? Vos lo sabés, pero la gente no, entonces se los voy a contar. Que en el mismo acto nos enseñás a sanar todo eso. O sea que la gente no es que recuerda mientras está en estado hipnótico un hecho doloroso y sale con la llaga. Y se queda clavada. No, claro. Es todo lo contrario. En realidad, yo digo que somos una hipnosis regresiva e intervencionista. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros hacemos es una intervención. Nos metemos en el inconsciente para sacar la espina y sacarla, porque revolver la basura no es la solución. En realidad existe un prejuicio contra la hipnosis desde Freud. Resulta de que en finales del siglo XIX, Charcot, un médico francés, un psiquiatra francés, trabajaba en la Salpêtrière, trabajaba con las histéricas. En realidad dije las histéricas porque la palabra histérica viene de hister, que quiere decir útero. Sí. Justamente Charcot fue el primero que comenzó a decir de que no solamente las mujeres podían ser histéricas, que también podía haber histeria en los varones. Pero él creía que, digamos, la histeria en aquel momento no era una señora dando pataditas en el piso como creemos ahora, sino la histeria era una persona que de pronto quedaba ciega o quedaba paralítica o no podía tragar o una cosa así. Entonces él comenzó a usar la hipnosis para combatir eso. Como en hipnosis también hay anestesia y hay, o sea, fenómenos que aparecen en la histeria, él llegó a la conclusión de que la hipnosis era un fenómeno histérico, o sea que solamente las histéricas podían ser puestas en hipnosis. Con Charcot trabajó Freud. Sí. Freud no era un buen hipnotizador, esto no lo digo yo, lo dijo él mismo, que él era pésimo, sí. Por eso, entonces él comenzó a prestar atención al síntoma, ¿no? Y entonces llegó a la conclusión de que el síntoma era la expresión de un conflicto. El síntoma era la forma en que el cuerpo hablaba de aquello que carecía de palabras. Y entonces él se alejó de la hipnosis y desarrolló el psicoanálisis buscando
el objetivo inicial, estoy hablando del Freud de la primera época, después se volvió freudiano. Sí, sí. El Freud de la primera época, su objetivo era hacer consciente lo inconsciente, o sea, hacer que eso que estaba borrado apareciera. Y él imaginó con bastante lógica que si el síntoma era la expresión de un conflicto, era la forma en que el cuerpo tenía para hablar de un conflicto que no tenía palabras, y nosotros borrábamos ese síntoma, pero no solucionábamos el conflicto, iba a aparecer otro. ¿Me explico? Y entonces él abandonó la hipnosis y la condenó, dijo que la hipnosis era peligrosa, de allí viene la idea. Sí, sí. Y bueno, condenó a la hipnosis, la relegó a los espectáculos, hasta que apareció a mitad del siglo XX Milton Erickson en Norteamérica, que dio un giro copernicano al tema de la hipnosis, pero hasta ese momento la hipnosis quedó relegada de las terapias. Así que lo que nosotros hacemos en hipnosis clínica reparadora es usar la hipnosis tal como la describió Erickson. Erickson, para quienes no lo conocen, porque en el mundo de la hipnosis todos sabemos quién es Erickson, pero todavía Netflix le debe por lo menos una biopic, o sea, una de estas series, porque era una vida apasionante, fue un tipo apasionante, y fue un tipo que redefinió la hipnosis, y dijo que la hipnosis es un fenómeno de la comunicación, y que toda comunicación es hipnótica, en tanto y en cuanto modifica la realidad interior de la otra persona. Totalmente. O sea, las investigaciones de Erickson son la base de la publicidad, son la base de los cursos de vendedores, son la base de las campañas publicitarias, etcétera. Son la forma que se utiliza para sugestionar, son evitar determinadas palabras, usar determinados giros, o sea, es realmente muy interesante, y él cambió completamente. Él, por ejemplo, como él decía que toda comunicación es hipnótica, cuando uno habla y sugestiona a otro, está haciendo hipnosis. Él decía, nunca van a poder legislar sobre la hipnosis porque van a tener que legislar sobre los enamorados. Porque un tipo que está enamorado está hipnotizado, o sea... Sí, totalmente. Entonces, lo que nosotros hacemos es, entendiendo a la hipnosis como la entiende Milton Erickson, lo que nosotros intentamos es lograr lo que Freud quería lograr, que es averiguar cuál es la parte de la historia escondida que está detrás del síntoma, que es lo mismo que busca también la bio, ¿no? Sí, la decodificación biológica en realidad busca justamente el código oculto, que sería algo que la persona vivió, pero no cualquier cosa, algo específico que sabemos que tenemos que ir a buscar acorde a ese diagnóstico. Y realmente nosotros también buscamos en edades específicas, en diferentes edades puntuales de la vida, que no son al azar tampoco, donde sabemos que vivió hechos específicos que condicionaron para que surja este desencadenante de este diagnóstico, ¿no? Y por eso la hipnosis es tan importante, porque de esa manera la gente, quizás le preguntás qué te pasó a tal edad, y no es otra edad, es esa edad que le estamos preguntando, y sabemos que ahí pasó algo, y bueno, muchas veces únicamente con hipnosis vemos esto. E incluso tuvimos casos que, por ejemplo, mira, de este otro caso que quiero contar, que vivimos juntos en uno de tus cursos con una alumna, donde tenía 3 miedos diferentes en ese momento,
que uno se solucionó con árbol, otro se solucionó con hipnosis a vidas pasadas y otro se solucionó con, que se lo hiciste vos mismo, y otro con regresión a la niñez. De esto vamos a hablar en el programa de mañana. Si me permitís llamarte nuevamente mañana. Sí, cómo no, va a ser un gustazo. ¿Puede ser? Sí, por favor. Perfecto. Entonces, mañana de 5:30 a 6 de la mañana vamos a estar nuevamente y te vamos a llamar. Porque el curso, ahora voy a decir cuándo lo venís a dar al instituto, que está en Belgrano, y dicho sea de paso, la gente viaja de todas las provincias y de todos los países para cursar, porque bueno, no estás en todos los países, hay países que no estás, o hay gente que le viene mejor quizás venir a cursar aquí. Así que ahora vamos a pasar todos los datos y bueno, te liberamos porque sabemos que vos todos tus días son muy intensos, estás a full y bueno, entonces ya te comprometí públicamente para llamarte mañana nuevamente. Muchísimas gracias, va a ser repetir el placer. Bien. Y vamos a contar un poquitito de este caso también y vos vas a ampliar con toda tu sabiduría maravillosa. Y te digo gracias, gracias, gracias y besos y abrazos del alma para vos, Armando, y para tu mujer divina, que como vos decís es tu memoria más, que es un sol. Aneli, besos y abrazos del alma también. Muchas gracias, un beso grande, enorme para vos y para toda tu audiencia. Gracias, Armando, un placer.